Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Con el 75% de la población, de la votación, según lo dice el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo. Los comicios presidenciales estuvieron marcados por la falta de propuestas, de una campaña clara y de una ola de detenciones y también de persecución judicial a la mayoría de los opositores, en total 7, que aspiraban a participar en estas elecciones y se perfilaban como rivales de Ortega en las urnas. También 32 líderes opositores y empresarios fueron perseguidos, al igual que los opositores fueron acusados de conspiración y traición a la patria. Según la organización Urnas Abiertas, la abstención en estos comicios alcanzó el 81,5% a nivel nacional. Una alta cifra que contrasta con ese 65,34% de la participación que indica el Consejo Supremo Electoral, una institución que es criticada por estar controlada por el partido oficialista. Además del presidente, los 4.4 millones de nicaragüenses que estaban avalados para votar también eligieron al vicepresidente, que en este caso fue reelegida Rosario Murillo, que es la esposa de Daniel Ortega, que también allí pues en estos comicios iban a elegir a 90 diputados de la Asamblea Nacional y a 20 diputados del Parlamento Centroamericano, el Parlacén. La comunidad internacional ha tenido todo tipo de opiniones divididas frente a estos comicios en Nicaragua. Estados Unidos, por ejemplo, también la Unión Europea, algunos países de América Latina no reconocen los resultados y han calificado este proceso electoral de pantomima, tal y como lo dijo el ministro de Exteriores del Reino de España, José Manuel Álvarez. Veamos. No podemos llamarlas ni elecciones, han sido una burla. Lo que se ha realizado ayer en Nicaragua ha sido una burla. Una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia. No ha habido ni elecciones libres, ni elecciones justas, ni elecciones competidas. Bueno, pero hay otros países como por ejemplo Rusia y Venezuela que han respaldado las garantías de este proceso electoral. Incluso aplaudieron la transparencia y el triunfo por cuarta vez consecutiva del presidente Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Veamos. Las elecciones se realizaron de manera ordenada en pleno cumplimiento de la legislación nicaragüense. Según tengo entendido, la Casa Blanca literalmente anoche, cuando se terminaron las elecciones, se negó a reconocerlas y pidió a todos los demás países que hicieran lo mismo. Consideramos eso inaceptable y condenamos enérgicamente esta posición. ¿Realmente hubo un proceso democrático en Nicaragua? ¿Ortega partió con algún tipo de ventaja? Ante el anuncio de más sanciones internacionales, ¿cómo va a afectar esto a este país centroamericano? ¿Qué significan estas elecciones para la izquierda latinoamericana y para las democracias de la región? ¿Cuál es el mensaje que se está enviando desde Managua? ¿Por qué Ortega intenta perpetuarse en el poder repitiendo la historia de la dictadura de la familia Somoza contra la que él mismo luchó por muchos años? Ahora el mandatario está estrangulando las libertades y también los valores democráticos y la división de poderes allí en Nicaragua. El análisis de las elecciones presidenciales en este país centroamericano es nuestro tema de debate hoy en France 24 y para analizarlo hemos invitado a Xochitl Ocampo. Ella es abogada, exdiputada por el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ella se encuentra en la ciudad de Managua, la capital nicaragüense. También está con nosotros Israel Lewites. Él es activista político nicaragüense, actualmente está en el exilio, se encuentra en Ciudad de Panamá. Y aquí en el estudio de France 24 está con nosotros Yasmín Balaguer, internacionalista, politóloga y también directora del Centro de Pensamiento Geostrategy. Ustedes también, nuestros televidentes, también pueden participar. Dejen sus preguntas, sus comentarios, todo tipo de ideas que ustedes quieran compartir con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, también en Instagram, también estamos en Twitter. Síganos como @France24-ES. @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, el numeral es numeral el debate F24. Esperamos sus comentarios. Me informan del departamento de internet que hay una encuesta en línea para que ustedes respondan y dejen allí sus comentarios en torno a la pregunta que les estamos haciendo a quienes visitan nuestras redes sociales. Pues tenemos a los invitados, tenemos el contexto y tenemos el tema, por supuesto. Comienzo con Xochitl en la ciudad de Managua preguntándole por sus impresiones en torno al desarrollo de estos comicios presidenciales que no permitieron el ingreso de la prensa extranjera, tampoco la llegada de observadores
internacionales independientes y pues ya hacíamos un poco el contexto unos minutos atrás. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos por allá, gracias nuevamente por la invitación. Para nosotros, el pueblo nicaragüense, estamos celebrando la victoria. La soberanía ha sido ratificada en esta votación masiva del pueblo nicaragüense que asistió increíblemente muy emocionada porque participó la familia nicaragüense. Estamos hablando de los jóvenes, los adultos mayores, mucha presencia inclusive de las personas con discapacidad que nos reflejan que están votando por la esperanza, por el amor, por esa soberanía que tanto le ha costado sangre a este pueblo nicaragüense y que tanto significa para nosotros, para la dignidad del pueblo nicaragüense. De tal manera que desde ayer que se celebró cívicamente este proceso electoral, que el pueblo ha hecho historia, porque es bueno informarle que dentro de los cómputos que ha registrado el Consejo Supremo Electoral, sobresale la lista de los votadores pasivos. Muchísima gente que en otros procesos electorales no había votado, sencillamente porque no querían o porque estaban en alguna situación que no les ameritaba votar, esta vez sí lo hicieron, de tal manera que el padrón pasivo tuvo un gran significado, porque muchos jóvenes se animaron a salir a votar, muchos abuelitos, abuelitas, Sí. de tal manera que esto ha sido una fiesta cívica de gran importancia histórica para el pueblo nicaragüense. Israel, en la ciudad de Panamá, no muy lejos de allí de Nicaragua, cuéntenos cuáles son sus impresiones de este proceso electoral. Ha sido una completa farsa, una burla y una tragedia para Nicaragua. Estamos viendo cómo se consuma un modelo autocrático en donde una familia simplemente ha privatizado el Estado nicaragüense, no existe ninguna división de poderes y por medio de una serie de leyes espurias, de un tridente de leyes con los cuales han criminalizado cualquier ejercicio crítico y de pronto ves el secuestro de cualquier oponente político que según las encuestas, no lo digo yo, hubiera superado a Daniel Ortega en unos comicios medianamente transparentes. Lo que vimos fue a Daniel Ortega compitiendo contra sí mismo, un altísimo nivel de abstención que supera el 80%. Definitivamente en lo que es popularidad, el Frente Sandinista y el dictador Ortega viven su momento más bajo. Según una encuesta se hablaba de un 9%. Sin embargo, se sostiene por la fuerza de las armas, de la represión, de la intimidación, y ha convertido a Nicaragua en una enorme cárcel en donde nadie puede alzar la voz o recibe las peores represalias. Y yo quiero hacer un llamado por la liberación de los presos políticos. Ya hay casi 2 centenares de presos políticos ahorita secuestrados en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega. Y aquí en el estudio de France 24, Yasmín, sus impresiones, su opinión sobre este proceso electoral. Bueno, gracias Santiago por la invitación. Como era de esperarse, hubo una instrumentalización del concepto de elecciones que utilizan personajes populistas, dictadores autoritarios, como es el caso de Daniel Ortega, en donde se instrumentaliza para tratar de dar una legitimidad en su elección, ganando en esta vez la 4ª oportunidad, con casi el 75%, la misma que la encuesta Gallup hace un mes dijo que la población quería que ya no detentara más el poder Daniel Ortega. Los mismos que decían que votarían por cualquiera de los candidatos que están presos en este momento. Todas esas características que ha demostrado Daniel Ortega desde que está en el poder evidencia que ya no estamos en que ya Nicaragua ya no está en una democracia. Es prácticamente una cleptocracia en donde se caracteriza por el nepotismo, en donde los miembros de su familia ocupan cargos estratégicos como es la vicepresidencia, el jefe de la policía, y todo esto va a llevar a Nicaragua a que se enquiste, como es el caso de Cuba o de Venezuela, en donde lamentablemente la presión internacional, como se ha manifestado en todos estos años, no va a ser efectivo y por el contrario va a tener la estrategia por parte de Ortega para seguir allí. Xochitl, haciendo un barrido por algunos medios nicaragüenses que registraron los hechos de ayer, algunos mostraban en vivo las calles de Managua con poca afluencia de personas en las calles, incluso en los puntos de votación había pocas personas concentradas.
al aire entrevistaban a algunos nicaragüenses y ellos mismos decían que estaban acostumbrados a tener que hacer largas filas y esperar para poder votar y que en esta oportunidad no era así precisamente porque había muy pocas personas. Fue muy baja la participación entonces allí, de acuerdo a lo que se registra, a lo que dicen las imágenes, que bueno, las imágenes no mienten. Le decía al inicio que las familias nicaragüenses se desbordaron en la participación a las urnas a depositar su voto, pero hay que ver qué medios son los que ustedes monitorean. Y además, el señor Levites está desde Panamá y su otra invitada está desde Colombia. Obviamente no están aquí para observar el proceso, pero sí estuvieron más de 260 representaciones de claro, delegaciones Xochitl, no pudimos internacionales monitorear que sí el proceso participaron. porque el gobierno de Ortega no dejó entrar a la prensa internacional. El equipo de periodistas de France 24 no pudo entrar a Nicaragua y la prensa internacional le tocó registrar los hechos desde Costa Rica. ¿Eso es un proceso con garantías? ¿No puede registrarlo desde fuera de las fronteras? Hubo bastante presencia de medios internacionales. ¿Cuáles? El problema es que cuando varios medios de comunicación, inclusive, ya lo decían ustedes en su nota, vinieron desde Rusia, desde Estados Unidos. Y es importante mencionar ahora que lo dice, y vinieron observadores de Estados Unidos y le bloquearon sus cuentas en Facebook. Les dijeron que estaban suspendidos 3 días precisamente porque estaban observando el proceso. Entonces, eso dificulta que la verdad pueda salir al extranjero cuando los medios no permiten que se dé a conocer la realidad acá en Nicaragua. Ahora, yo quisiera aclararles algo. El señor Levites decía, más del 80% de abstención. ¿De dónde sacan esas cifras? Dice que la hizo una supuesta encuestadora. Esas son cifras totalmente falsas, pero además, si quisieran mentir, deberían de dar una mentira creíble que dijera por lo menos el 50%, pero ¿quién va a creer que hay una abstención de más del 80%? O sea, eso es hasta querer burlar la inteligencia humana, porque hubo una participación masiva de la población. Se habla de que llegó a un 75% en la intención del voto del Frente Sandinista, como ya lo decían las encuestas de MIR que se dieron a conocer en Nicaragua, y no la que mencionaba a su invitada colombiana, que es otra marca, otra encuestadora, que definitivamente no es afín al gobierno y que por el contrario hacen de oposición en el país. Claro, pues es pero que una que encuestadora no puede ser afín a un gobierno, es que eso es el primer punto de partida. Una encuestadora no puede ser afín a un gobierno y a una candidatura, precisamente tiene que ser independiente para que garantice la veracidad de los resultados. Ahí ya habría unos primeros indicios para pensar que definitivamente las cifras están siendo manipuladas por parte del gobierno. Vamos a Ciudad de Panamá. Israel, su opinión sobre estas imágenes que se veían de las calles, de la baja participación, esta diferencia en las cifras y que no hay presencia de la prensa internacional allí. Incluso no llegaron la cantidad de observadores que debían haber llegado porque hay un cambio en la ley electoral que Nicaragua no los nombra como unos observadores, sino como unos acompañantes, dándole otro tipo de categoría. Lo que estamos viendo en Nicaragua es a un dictador siguiendo el manual del dictador, creando una realidad paralela por medio de un sistema de propaganda en donde repiten a un estilo goebbeliano una serie de mentiras para construir una supuesta realidad. Obviamente este discurso es insostenible porque si no fuera una mentira hubieran dado apertura a la prensa internacional de absolutamente cualquier tendencia y hubieran ustedes podido confirmar con sus propios ojos qué era lo que estaba ocurriendo. Obviamente el país prefiere cerrarse y crear un cerco informativo en donde solamente prevalezca un discurso oficial. Esto no es novedad. Y es absolutamente preocupante, no solamente, porque esta no es una tragedia solamente para Nicaragua, para todas las ciudadanías de la región y yo diría del mundo, porque el hecho de que un dictador criminal como Daniel Ortega logre salirse con la suya y continúe impune a pesar de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido contra el pueblo nicaragüense es una llamada de atención para todos los ciudadanos, porque no podemos permitir que en pleno siglo XXI continúe este tipo de ejercicio criminal del poder que finalmente está en contra de todos los derechos humanos. Yasmín, aquí en el estudio de France 24, usted lo mencionaba y retomo algo de lo que dice Israel. Esto es un mensaje claro para la región y para las democracias de la región y también para la izquierda de la región latinoamericana. ¿Cuál es el mensaje que se está mandando desde Managua con este tipo de acciones y con este proceso electoral? Que hay unas características que comparten todos estos tipos de dictadores o populistas como Chávez, como Correa, como Ortega,
que cuando llegan al poder, lo primero que hacen es cambiar la constitución para perpetuarse, como lo hizo, atacar a los medios de comunicación, en este caso de Ortega, poner a familiares, a la prensa, pero también hay algo bueno, el sistema internacional no cree en las estadísticas de Nicaragua. Y esto le pasa a Haití, le pasa a Venezuela, en donde todas estas características es un ejemplo, por ejemplo, para Colombia, porque manejan el mismo discurso de la persecución, de la división entre buenos y malos, entre ricos y pobres, perseguir la banca y demonizar. En Nicaragua casi el 80% son católicos y el discurso que hace este señor Ortega es el de tratar de demonios a los opositores. Ese mismo discurso lo vemos en dirigentes como Gustavo Petro también. Y esto es una clara señal porque los estados no pueden depender del altruismo de los gobernantes, sino de las instituciones y de la fortaleza de ellas. Y esto es lamentablemente lo que no hay en Nicaragua y en estos países en donde reina el populismo. Claro. Xochitl, le pregunto ahora por los participantes de estos comicios, por los candidatos que estaban allí postulándose para la presidencia y cómo 7 candidatos fueron enviados a la cárcel. Están en este momento detenidos sin haber tenido un proceso judicial, un proceso que va muy lento, sin haber recibido una condena, unos cargos, simplemente se les detuvo, se puede decir de manera arbitraria. ¿Cómo ve usted ese proceso que justo unos meses antes de las elecciones los candidatos de la oposición todos terminaron detenidos o exiliados? Bueno, recordemos que hay que ser imparciales siempre desde que se habla de un medio de comunicación y eso es base fundamental para que a la hora que los inviten a un país se sepa, porque si está parcializado, pues obviamente nadie lo va a querer invitar. Pero sí quisiera aclarar desde el punto de vista de que dice 7 candidatos. Yo le decía inclusive en la entrevista anterior, ¿de qué partido son? Igual le pregunto al señor Levite, dirigente, analista, ¿de dónde sacan esos títulos? ¿Y quién les ha dicho que son líderes? Que me diga el señor Levite de qué partido político es y que me diga de qué partido político eran esos candidatos. Hay que dejar claro aquí que el calendario electoral en las fechas en julio se dijo que había una fecha tope para las alianzas, para la unión de partidos. Todos estos a los que ustedes y a los que obviamente quienes están de parte de estas personas que están encarceladas le llaman candidatos, ni siquiera llegaron a ser precandidatos, por decir algo, porque no tienen un partido político. Yo les decía que cuando alguien va a una contienda debe tener un partido político y una casilla, lo cual ninguno de estos señores lo tiene. Ellos lo que están es presentándose ante un proceso penal, judicial, precisamente porque lo que sí han sido son vendepatria, y hay que decirlo por su nombre, porque han sido financiados por gobiernos extranjeros para inestabilidad económica, social en nuestro país, de tal manera que no podemos llamarle candidatos cuando el papel de ellos ha sido meramente golpista en este país. En el 2018 vimos su protagonismo, sí, su liderazgo es ir a promover tranques de la muerte, su liderazgo es financiar delincuentes, ¿para qué? Para que desestabilicen el país, pero en ningún momento podemos llamarles líderes políticos, inclusive al señor Levite es que me diga de dónde salió su liderazgo. Para mí, el líder nace de los barrios, nace de conocer las necesidades del pueblo, y eso es lo que vemos en el comandante Daniel Ortega, un hombre que ha recorrido el país entero, que ha tenido apertura con todos los sectores sociales, pero aquí quieren llamarle candidatos a señores que han tenido, eso sí, buenos apellidos, que han sido beneficiados con gobiernos anteriores, inclusive han sido corruptos en los gobiernos anteriores del neoliberalismo, y a eso le llaman líderes y le llaman candidatos, pero nunca lo han sido. Pero a la luz de la Constitución, a la luz de la Constitución y la ley, todos los ciudadanos son iguales. Ellos no han tenido un proceso judicial, no han tenido un juicio, no se les han imputado cargos oficialmente, son procesos que no van con el procedimiento normal. Entonces, ahí es donde uno empieza a tener dudas sobre este tipo de detenciones, porque los procedimientos no han sido tal como lo pide la ley nicaragüense. Usted ya lo ve así, pero si le pregunta a un nicaragüense, más bien es indignante ver con qué corona han estado esta gente siempre siendo financiada y hasta ahora por fin se les está procesando, porque desde el 2018 inclusive se les indultó a una buena cantidad que habían sido, estaban involucrados con el intento de golpe de Estado y ahí andan libres. Se les dijo no repetición. Ahora vemos que se les anunció, inclusive el comandante les dijo, todo tiene su límite.
y estas personas continuaban y querían nuevamente perpetrar un golpe de Estado y recibiendo millones de Estados Unidos. Ustedes saben ¿Y muy dónde bien están que las los pruebas de dólares, esos millones, Xochitl? ¿Por qué no sale eso a la luz pública? ¿Por exactamente, qué las cuentas el gobierno de bancarias, Ortega las no cuentas muestra eso y la bancarias. justicia nicaragüense no lo demuestra? Precisamente se ha levantado sigilo bancario a este tema de las personas que están involucradas y los millones Sí. ahí están, eso no se puede esconder y precisamente son pruebas inclusive de todo el lavado de dinero que ha hecho esta persona. Ahora, me Bueno, dice, la constitución política, solamente me permite terminar esto, porque hablar de nuestra constitución política significa respetar al pueblo nicaragüense. Dice su artículo 2, la soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, social de la sí, nación. El Xochitl. poder soberano lo ejerce el pueblo por Sí, medio de sus representantes libremente elegidos, de tal manera que siempre nosotros exigimos que haya un respeto por la soberanía de nuestro pueblo y que no se usen sí, términos, Xochitl. inclusive, a veces los consideramos como injerencistas, queriendo opinar sobre la realidad del país que es totalmente distinta a la que se está dando aquí. Israel, sus impresiones sobre el manejo que tuvo la oposición en este proceso electoral, 7 personas detenidas por unas acusaciones, unos procesos que no avanzan y que pues no hay pruebas de lo que los están acusando, o por lo menos la comunidad internacional que las ha pedido no las ha visto. Es evidente que Daniel Ortega sabe que no cuenta con la base popular para enfrentar unos comicios medianamente transparentes. En un momento, aún con el control total de todas las instituciones del Consejo Supremo Electoral, sabía que ni así podría vencer a cualquier candidato opositor medianamente creíble. Y era simplemente asombroso ver cómo cada precandidato que daba el paso al frente y que decía, yo estoy interesado en enfrentar a Daniel Ortega, y ese precandidato parecía tener una simpatía y un apoyo, inmediatamente aparecían cargos en contra de esta persona y llegaba a ser secuestrada en horas de la noche por la guardia Daniel Ortega de una manera absolutamente ilegal, en horas que no son, sin cargos. El tiempo de detención, que antes era de 48 horas, que si no había algún tipo de acusación formal, la persona podía ir libre, lo movieron a 3 meses. Así, de 48 horas a 3 meses puede darse la libertad de secuestrar a alguien, el gobierno de Daniel Ortega, para investigarlo. Y es la fecha, y estas personas que están siendo torturadas en la cárcel, que han perdido algunos, se habla de que han perdido más de 30 libras, que están siendo lentamente asesinados. Estas personas hubieran podido derrotar a Daniel Ortega en comicios medianamente transparentes, y Daniel Ortega lo sabía. Por eso procedió a este atroz acto del secuestro. Yasmina, en el estudio de France 24, varios países como Estados Unidos, también la Unión Europea han rechazado los resultados de estos comicios y ya anunciaron que van a imponer una serie de sanciones. En el contexto en el que está Nicaragua en este momento, estas sanciones, ¿cómo la va a afectar? ¿Va a aislar a Daniel Ortega completamente del escenario internacional? Pero ya hemos visto que las sanciones internacionales es muy poco lo que pueden afectar a los gobiernos, que eso es lo que quieren hacer finalmente los países al imponerlas. Sí, claro, para él sería antes una ventaja y lo podría usar como estrategia, pero realmente cuando ya está en el nivel de la situación en la que está Nicaragua, como en la que ha estado Venezuela o Cuba, al igual que las dictaduras del norte de África, estos países árabes, la presión internacional simplemente no es efectiva, sino que es, como lo dije, una estrategia interna. Aquí tampoco interesa la imagen internacional ni el debido proceso de los detenidos, simplemente se detienen porque son opositores y este tipo de liderazgos populistas o dictatoriales o autoritarios son vistos como unos mesías que tienen las respuestas a todo y son considerados ellos el bien y el resto, los opositores, son considerados el mal. Aquí lo vemos como Daniel Ortega los trata de demonios y esto es una narrativa que lo va a mantener y va a estar en un nivel mucho más arriba, que es muy peligroso para ya cometer algún tipo ya de genocidios o de desapariciones, porque no podemos confiar en todas las estadísticas que muestra Nicaragua como en las de los demás países.
y es lamentable porque ni la presión internacional puede hacer algo y el destino final, como ha sido de estos dictadores mencionados, es terminar como bien Ortega, que se parece mucho a Somoza, terminar igualmente con un atentado o heredar el poder a su esposa, que sería muchísimo peor de lo que es él, o heredarlo a algunos de sus familiares en los cargos importantes que tiene del Estado y hacer esa misma herencia de poder como ha sido en Cuba o en Venezuela. Sí. Israel, en Ciudad de Panamá, hablemos de la ciudadanía nicaragüense que tuvo que enfrentarse a estos comicios, ir a votar en un escenario político muy particular, ya lo hemos dicho acá. ¿Cómo está la polarización allí en Nicaragua y cómo está Daniel Ortega dentro de los nicaragüenses? Gozó de mucha popularidad en años anteriores, en sus mandatos anteriores. El país tuvo un repunte económico en algunas áreas, pero ahora la situación es muy diferente. ¿Cómo están los nicaragüenses hoy en día? Comprendamos un poco de la historia donde proviene Daniel Ortega. Recordemos que él surge junto con la revolución sandinista en los años 80, después de derrocar a la dictadura de Somoza. Después él pierde las elecciones en 1990 contra Violeta Barrios de Chamorro, empieza a ejercer la oposición, una oposición destructiva, diría yo, saboteando en gran medida a los 3 periodos democráticos que con sus luces y sombras estuvieron antes de que en el 2007 regresara nuevamente Daniel Ortega al poder. Y no es que haya regresado con una abrumadora mayoría, simplemente logró el mínimo, un 37%, para ganar en primera vuelta porque la oposición estaba dividida. Desde entonces, él inicia este proceso de afianzar su dictadura. No pensemos que fue el 2018 ahorita que Daniel Ortega empezó con sus prácticas autocráticas. Fue desde el día cero que por medio de su control de las instituciones, que en gran medida nunca lo perdió en la Corte Suprema, logró torcer muchas cosas siempre a su favor. Claro. Y bueno, hoy lo que tenemos es una sociedad absolutamente polarizada en donde la gran mayoría lo que pudo hacer durante estos comicios de farsa fue simplemente abstenerse y mantenerse al margen, porque decían, mi candidato está preso. Mientras tanto, Daniel Ortega tiene una base violenta, muy pequeña, pero armada, dispuesta a matar en aras de conservar su status quo. Xochitl, usted como ciudadana nicaragüense, como conocedora de la historia de su país, ferviente defensora de su nación, de su país, ¿a usted no le parece que Ortega está volviendo a repetir capítulos anteriores de la historia nicaragüense, de la dictadura de Somoza, con represión, persecución, exilio de políticos y medios de comunicación y sobre todo perpetuándose en el poder cuando uno de los fundamentos de la democracia es precisamente la alternancia del poder? ¿Cómo lo ve usted? Para los nicaragüenses que conocemos la historia, inclusive para quienes vivieron esos tiempos, estamos claros que eso es un total absurdo. Considerar eso porque la dictadura somocista, que le costó más de 50.000 vidas humanas a este pueblo para poder liberarse, incluso era un títere del imperio, el dictador Somoza. Obviamente sabemos que es un absurdo totalmente lo que pueden decir o siquiera compararlo con Somoza, pero nosotros no caemos en la provocación sencillamente porque nuestros tiempos han cambiado y nosotros estamos felices celebrando una victoria en la que el pueblo ha dicho que aquí en Nicaragua se respeta. Afuera pueden decir lo que quieran, pero aquí dentro nosotros estamos haciendo patria y estamos defendiendo con toda dignidad nuestra soberanía, nuestro amor, estamos defendiendo la paz. Esa paz tan bendita que nos mantiene a los nicaragüenses trabajando a diario. Estamos defendiendo todos esos proyectos sociales, las escuelas, los hospitales, los que no quieren ver, esos que critican Nicaragua y que dicen defender la libertad, lo que no quieren ver es ese progreso que hay en Nicaragua, las mejores carreteras, lo importante que es la participación de la mujer en estos tiempos, más del 50% de funcionarias públicas, la juventud presente, en fin, eso no lo quieren ver. Allá en el extranjero solo quieren ver lo que ha vendido los malos hijos de la patria, que son un porcentaje pequeño y que en el que está metido el señor Levites, porque todavía sigo esperando que me diga a qué partido pertenece él o quién le ha dicho que es un dirigente político, porque yo hasta ahora lo conozco y que sepan no participa en ningún partido político. Pero sí quiero dejarle claro, quisiera dejarle claro
que yo creo que lo que han hecho los Vendepatria es estafar inclusive a quienes los han patrocinado, a quienes les han financiado, porque les han dicho tantas mentiras allá que se las creyeron en el extranjero, pero que no es nada aterrizada a la realidad en Nicaragua. Le escucho. Ya es que se me acaba ya el tiempo para finalizar el programa, pues precisamente para hacer balance, por eso usted está invitada en este programa desde Managua para contar la perspectiva suya desde allí. Nosotros no estamos vendiendo aquí una publicidad de nada, ni haciéndole el favor a nadie, ni vendiendo un lado o de la historia. Estamos tratando de poner las dos caras de la moneda. Creo que eso es pertinente decirlo. Me quedan ya pocos minutos, 2-3 minutos para terminar el programa. Quiero hacer las conclusiones. Comienzo entonces con Israel en Ciudad de Panamá, preguntándole qué va a pasar en estos 5 años de mandato de Ortega, de lo que viene ahora para este nuevo mandato presidencial. Rápidamente, por favor, muy puntual. Se aproxima una etapa muy dura para Nicaragua. Ortega no es un presidente legítimo. Muchos países concuerdan en que estos comicios fueron una farsa, un fraude, una pantomima, y esto va a tener serias consecuencias económicas, pero tenemos que encontrar la manera de castigar económicamente y de hacer inviable este proyecto autocrático de Ortega, porque muchos de su círculo de hierro están haciendo mucho dinero con este sistema y de alguna u otra manera hay que asfixiar a este círculo de hierro para que no siga lucrando con la tragedia del pueblo nicaragüense. Sí. Xochitl, su opinión de lo que viene para estos 5 años de gobierno Ortega. Quisiera mencionar rápidamente 2 cosas, porque bueno, usted tiene 2 invitados allá que están en contra de mi posición, entonces me debería dar el doble tiempo a mí, ¿verdad?, para poder contestarles a ambos. Pero sí quisiera dejarle claro al señor Levite cuando él dice que inmediatamente los candidatos eran encarcelados cuando manifestaban su intención de participar. Eso empezó en julio. ¿Por qué? Porque definitivamente se ha demostrado que estaban recibiendo financiamiento y estaban llamando además agresiones y sanciones en contra de su propio pueblo. La ley prohíbe esas conductas apátridas. Entonces, eso fue en julio. Quiere decir que esos candidatos eran candidatos a partir de julio, cuando el proceso electoral era en noviembre, las elecciones. ¿Qué candidato surge a 2 o 3 meses de unas elecciones? Es totalmente absurdo. Eso lo que refleja es lo que hemos venido diciendo, que ellos nunca fueron candidatos y que jamás estuvieron preparados, porque ni siquiera tienen partidos políticos para poder inscribirse y correr como candidatos. Otra cosa que quisiera aclararles rápidamente, por favor, que me quedan pocos segundos. Sí, es que el señor Levite es un autoexiliado, pero precisamente por eso último que he dicho, yo le quiero decir que por ese tipo de declaraciones, si él estuviera en Nicaragua, sencillamente sí iría detenido, porque los nicaragüenses no podemos tolerar que estén llamando de la forma más descarada a que nos agredan con sanciones a nuestro pueblo, porque agreden a nuestro pueblo si están pidiendo sanciones en contra de nuestra nación. Por eso es importante aclararle, y con esas conductas como las que él ha tenido aquí, les aclaramos, por ese tipo de declaraciones apátridas sí, están detenidos muchos, sí, porque Xochitl, están rápidamente, pidiendo por favor, sanciones contra nuestro pueblo. Sí, Yasmín, aquí en el estudio de France 24, su conclusión, quedan 30 segundos. Bueno, Bolívar decía que lo más peligroso para un gobernante es estar en el poder mucho tiempo, porque se acostumbra a gobernar y los gobernados se acostumbran a que eso es parte del paisaje. Lamentablemente en Nicaragua esto seguirá sucediendo, no habrán reformas económicas que beneficien a la sociedad, habrá más concentración del poder y más represión contra el pueblo nicaragüense, que esperamos tenga la fortaleza, la sabiduría para que pueda enfrentar esta situación. Pues ahí tienen ustedes las dos caras de la moneda en torno a este tema. Mis invitados, les agradezco por haber estado con nosotros y a ustedes por la sintonía. Sigan con nosotros.